hoy básicamente o sea, vamos a ver todos los add-on que hay a VCF, ¿vale? Más que nada, más que tema técnico, porque tema técnico yo lo que haría sería de cada add-on, pues a lo mejor hacer un webinar diferente porque da para ello. Hoy vamos a centrarnos más en el tema comercial de esos add-on, ¿vale? Lógicamente yo voy a explicar un poco por encima para qué sirve cada add-on, pero un poco por encima. Pero vamos a ver todos los add-on que se pueden hacer a VCF y a las demás licencias de VMware, ¿vale? Porque cuando hablo VCF hablo del producto en general y vamos a ver qué podemos hacer sobre qué licencias y con qué restricciones cada licencia. Y bueno, y sobre eso, pues si queréis me preguntáis, si queréis poner el altavoz y plantearme la pregunta en viva voz, pues como queráis. Si queréis hacerlo por chat, pues por chat, lo que consideréis, ¿vale? Como siempre, pues esta presentación durará 3 cuartos de hora. Siempre digo que voy a intentar que no sea tanto, después me enrollo, pero bueno. eh, bueno, pues eso, lo dicho, que vamos a empezar, ¿vale? Entonces, hoy terminamos con la serie de webinars de este Q1 de VMware. Ya os indicaremos cuáles serán los webinars que haremos para Q2, que como sabéis es febrero, marzo, abril. Y, y nada, pues la semana pasada estuvimos viendo novedades del canal, pues hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con los add-on. Como os comentaba al principio, hemos querido hacer el webinar sobre esto porque hay cambios y cambios muy interesantes desde diciembre, ¿vale? Algo ya os adelanté o ya os adelantamos la semana pasada en el webinar que hicimos, pero bueno, hoy vamos a verlo de forma más específica. Bueno, para recordar un poco dónde estábamos y hacia dónde vamos a ver qué era lo que teníamos hasta noviembre, ¿vale? Que es el fin de año de VMware y qué es lo que vamos o qué es lo que tenemos ya desde noviembre, diciembre, ¿vale? Entonces, como sabéis, al final, esto es lo que teníamos antes de noviembre hasta Q año fiscal year de VMware 25 y entonces en ese fiscal year de VMware 25 pues teníamos las licencias core de VMware, como se suele decir, con VCF, VVF, Enterprise Plus y estándar, ¿vale? Este tipo de licencias no ha cambiado, sigue igual y estable desde hace mucho tiempo, ¿vale? VCF, licencia más alta, BSF Foundation, misma licencia pero con menos funcionalidades y después las Enterprise Plus y las estándar si se quiere una simple virtualización. Como ya sabéis, aunque ya incidimos en el webinar de la semana pasada, si queremos licencia multi-year, esto no ha cambiado desde agosto, si queremos licencia multi-year, o sea, licencia más de un año, tenemos que irnos a licencia VCF. Si con licencia un año, pues podemos ofertar Foundation, Enterprise Plus y estándar, teniendo mucho cuidado con las licencias Enterprise Plus y estándar, porque, como sabemos, esas licencias, las Enterprise Plus y las estándar, no se puede hacer upgrade a la versión 9 que salió en junio de este año. Entonces, sabiendo eso, sabiendo que de momento podemos ofertar o tener licencias de Enterprise Plus y estándar por un año, ¿vale? Pero sabiendo que la suscripción, o mejor dicho, el soporte de la versión 8 se acaba en octubre del 2027. O sea que probablemente no lo sabemos porque todavía queda bastante hasta 2027 y conociendo a Broadcom pues puede haber bastantes cambios. Eh, Nosotros solo vamos a poder ofertar licencia estándar y Enterprise Plus, pues vamos a poder hacerlo probablemente hasta octubre del año que viene, ¿vale? Bueno, mejor dicho, hasta septiembre del año que viene, ¿vale? Porque como mínimo hay que ofertar por un año, pues de septiembre del 2026 a septiembre del 2027, ¿vale? Porque a partir de octubre, pues
A partir de octubre, pues ya no se puede ofertar con un año de suscripción, ¿vale? Supongo que esto a lo largo de este año, pues iremos teniendo noticias de cómo va todo en esta evolución, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente que lo tengáis en cuenta, que la estándar y la Enterprise Plus no va a tener soporte más allá de octubre de 2027, por lo menos eso es lo que sabemos hasta ahora. Y después, sobre eso, ¿vale? O lo que teníamos era que los add-on que podíamos hacer sobre mi entorno, ¿vale? Esos add-on solo se podían tener sobre licencia Foundation y Cloud Foundation. Lógicamente no lo he dicho, pero licencia Foundation y Cloud Foundation sí podemos hacer upgrade a versión 9. O sea, por ejemplo, Foundation solo podemos ofertar con un año de suscripción, pero sabemos que esa licencia va a seguir estando vigente y podemos upgradear a versión 9. Entonces, ¿qué podemos tener como add-on? Bueno, pues todos los add-on que teníamos hasta noviembre del 2025 se tenían que hacer sobre licencia Foundation y Cloud Foundation. Queríamos tener VLR, que era el antiguo SRM, pues sobre Foundation o Cloud Foundation. Queríamos vSAN, lo mismo. Private AI, lo mismo. Dataset DSM, lo mismo. Vale, Firewall, con ATP o sin ATP, pues también sobre VCF. Avi Load Balancer sobre VCF. Tanzu Platform sobre VCF. Vale, o sea, eh, todos los add-on que teníamos antes de noviembre del 2000, o sea, de este noviembre, todos sobre VVF o sobre VCF. Lógicamente, estos que aparecían en negro, pues se podía hacer tanto VVF, tanto sobre VVF como sobre VCF, ¿vale? Los morados solo sobre VCF, ¿vale? Esto era importante. Pero bueno, esto era antes. Ahora esto ha cambiado, ¿vale? Y yo para mí, pues y si puedo dar mi opinión, ha cambiado para mejor, ¿vale? Porque esto es lo nuevo que aparece a partir, bueno, ellos ponen diciembre de 2025, en realidad es verdad que es desde diciembre, noviembre ha sido para VMware como un tiempo de transición, ahora os explicaré por qué también, ¿vale? Pero desde diciembre del 2025 esto ha cambiado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos desde ya, desde diciembre de 2025? Bueno, pues las licencias las tenemos igual y esto es una cosa importante. Ahora también recalcaré sobre ello, ¿vale? VCF, VVF, Enterprise Plus y estándar. Eso sigue estando igual, ¿vale? En espacio EA, ¿vale? Ahora veremos en qué consiste eso. Bueno, EEA, ¿vale? Que es como espacio económico europeo, área económica europea, mejor dicho. Y VMware desde diciembre ha gestionado una nueva área geográfica, ¿vale? Que es non-EEA, ¿vale? Como área, o sea, como área no o espacio no europeo, ¿vale? Económico europeo, ¿vale? Que me lío con tantas abreviaturas. Es importante decirlo, reincidiré más en el webinar, pero bueno, a lo mejor es un poco pesado, pero es importante decir qué países son EA y qué países son non-EA, ¿vale? Voy a decir mejor los países que son non-EA porque es más fácil. Entonces, EA es todo el espacio económico, o sea, todo el espacio económico europeo, toda Europa, excepto, ¿vale? Que esto es lo que entra en el non-EA, UK, Suiza, Israel, Turquía y también una cosa muy importante y que nos puede influir mucho en España, Andorra, ¿vale? O sea que si vosotros como partners tenéis que ofertar a algún cliente que está en Andorra, productos de VMware, afecta eh, las reglas de NONEA. Y ahora veremos en qué consiste. Ya os lo dijimos, lo digo que es que, o sea, esto cambia un poco. Nosotros esto, por ejemplo, la semana pasada no lo sabíamos cuando hicimos el webinar, pero esta semana ya nos lo han confirmado, ¿vale? Que Andorra es un territorio NONEA. O sea que hay algunos, porque hay una lista de precios para EA y hay una lista de precios para non EA. ¿Vale? Pero bueno, vamos al quid de la cuestión y ahora entramos, según vayamos viendo las licencias, entramos en ese detalle. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo importante de los cambios que hay a partir de ahora de diciembre del 2025? Bueno,
Eh, mm, lo interesante es que aparte de los add-on que ya teníamos, ¿vale? Visam, Private AI, DSM, Tanzu Platform, Avilo Ad Balancer, ¿vale? Aparte de esos add-on, han surgido tres más. Bueno, han surgido tres más. Ha habido modificación en tres y aparte hay uno que ha desaparecido, ¿vale? Y os voy a ir informando poco a poco. Entonces, si veis ahí, los nuevos son los que aparecen en amarillo, ¿vale? ¿Qué es lo nuevo de esos que aparecen en amarillo? Bueno, pues que si os fijabais, antes había un único par number, uy, perdonad, antes había un único par number que era VLR, que era el que sustituía a SRM, y lo que hacía ese VLR era tener la parte de Disaster Recovery y además tener la parte de anti-malware, ¿vale? O sea, tener la parte de, pues eso, anti-malware, el poder tener mis máquinas protegidas ante ataques, bueno, todo eso. ¿Qué pasa? Que eso hacía que tuviéramos las dos funcionalidades, pero hizo que solo se pudiera ofertar sobre VVF o sobre VCF, ¿vale? Que es una cosa interesante desde diciembre, desde ahora, desde este diciembre. Pues lo interesante es que a partir de su VLR podríamos decir que han surgido tres par numbers, ¿vale? VMware se ha debido de dar cuenta que poniendo todo bajo VLR pues la venta de su VLR ha bajado o no le ha merecido mucho la pena y entonces, y también por las peticiones de los clientes, ¿vale? O sea, no voy a decir simplemente, no voy a hablar de un tema egoísta de Broadcom. Entiendo que los clientes habrán empezado a protestar, los partners también, los propios comerciales de Broadcom, bueno, no sé. La cosa es que ha surgido un part number nuevo que es SRM, ¿vale? Ese SRM es el antiguo SRM de toda la vida. O sea, la protección de las máquinas virtuales en un disaster recovery. Simplemente el tener ese plan de disaster recovery sobre mi infraestructura. ¿Qué es lo bueno de este SRM? Bueno, pues lo bueno de este SRM es que puedo ofertarlo sobre cualquier licencia de VMware, ¿vale? Como veis, lo puedo ofertar. Uy, joder. Lo puedo ofertar tanto sobre licencia estándar, Enterprise Plus y Foundation, ¿vale? Esto es importante tanto sobre licencia estándar, Enterprise Plus y Foundation. Y ahora entraremos en detalle, se puede licenciar, en esto no cambia respecto a VLR, puedo licenciar una máquina virtual o 327. O sea, no es como el antiguo SRM que era por paquetes de 25, sino que licencio el número de máquinas virtuales que tengo que proteger. ¿Vale? A partir de ahí surgen dos par numbers. Bueno, surgen dos. En realidad el que surge es SRM y se mantiene VLR, ¿vale? Este VLR, ¿vale? Joder. Este VLR es para tener simplemente la parte de Disaster Recovery sobre VCF, ¿vale? O sea, este es como el SRM, esto es un poco de lío, ¿vale? Es como el SRM, pero es un add-on a VCF. No es, han separado, es el mismo producto, pero si tú quieres tenerlo sobre VCF, pues tienes que ofertar VLR, ¿vale? Esto es importante. Y después surge un par number nuevo que es VMware ACC, ¿vale? Advanced Cybersecurity. Ahora no me acuerdo de la otra C, pero bueno, es como Advanced Cybersecurity, ¿vale? Cybersecurity ese Advanced Cybersecurity em, es simplemente el hecho de tener la protección anti-malware sobre mi entorno VCF. Y es eso, es tener esa protección anti-malware solo sobre mi entorno VCF. Ah, y una cosa que se me olvidaba es que es on-premise, ¿vale? SRM y VLR es cloud. Bueno, es como ha sido hasta ahora VLR, que solo a la hora de migrar a VLR, pues lo habéis
lo habéis sufrido, bueno, no sé si sufrido, pero habéis tenido que actualizar y habéis visto que ese VLR era en cloud, pues aquí lo mismo, ¿vale? Eso no cambia, simplemente es un cambio a nivel de part number, ¿vale? A nivel técnico no cambia en esa soporte. Entonces, cuando tengáis que ofertar, que podéis ofertar eso. Ahora entramos más en detalle, ¿vale? Y después, otra cosa importante es que este Bidifen ya no existe. Este Bidifen ya no existe un Bidifen sin ATP y con ATP, ¿vale? Ahora es solo Bidifen y es con ATP, ¿vale? No existe otra opción. Aquí sí el cambio es el hecho de, lógicamente, han cogido el part number de Bidifen con ATP, la han renombrado poniendo Bidifen y le han puesto el mismo precio que tenía Bidifen con ATP, ¿vale? Bueno, entonces, con respecto a los part numbers, aquí no nos vamos a enrollar mucho porque esto ya lo conocéis, ¿vale? Tenemos VCF, no me voy a parar en la parte de estándar. Bueno, ahora lo vemos, sí, sí, me paro, ¿vale? VCF, ¿vale? Pues esto no ha cambiado con este año, ¿vale? 16 cores por CPU, un TB por capacidad, ¿vale? Bueno, y todas las funcionalidades que incluye VCF, ¿vale? VCF Operations, vSphere Kubernetes Services, Automation, Networking con NSX, ¿vale? La parte de Private AI, aunque aquí no lo incluya, ¿vale? Cuando hablamos de bueno, sí, sí lo pone, aunque aquí no lo ponga, ¿vale? Esta parte de VCF Operations pues incluye HCX, ¿vale? Este VKS es el antiguo TMS, ¿vale? Es el antiguo Tanzu Mission Control, ¿vale? Una cosa importante con respecto a la parte de Private AI, ¿vale? Este PIPE que pone aquí no está incluido en el resto del mundo, ¿vale? O sea, solo es un SKU de EMEA. ¿Vale? Esto es una cosa interesante. El hecho de estar dentro de la Unión Europea nos está protegiendo frente a cambios un poco radicales de VMware o de Broadcom, ¿vale? Y una cosa importante, este VCF está tanto en la lista de EA como en la lista de non-EA, ¿vale? vCloud Foundation Edge es lo mismo que VCF, pero tiene algunas ventajas. Es más barato, ¿vale? Incluye los mismos productos que ya teníamos con VCF, pero la contabilización es que con VCF Edge contamos 8 cores por CPU, ¿vale? Tengo un TB de capacidad, incluye vSphere SAM para el Witness y una cosa importante donde vamos a poder ofertar este VCF Edge es en clientes que tengan como mínimo 10 Site IDs, ¿vale? Dentro de su consola. O sea, 10 sedes, podríamos decir, ¿vale? Así dicho un poco. Es para los que sois un poco históricos en VMware, es como una especie de robo, pero no es igual, ¿vale? Hay que tener un mínimo de 10 Site IDs y por cada Edge, o sea, por cada Site ID, podríamos decir, o sea, por cada sede, un máximo de 256 cores. O sea, es algo muy, 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 muy específico, ¿vale? Porque claro, si es una empresa grande, en esos sites suele haber bastantes hosts. Entonces, es difícil que, vale, una empresa grande cumplo con los 10 sites, pero después a lo mejor no cumplo con que en cada site haya 256 cores. Hay más cores que esos, ¿vale? Bueno, simplemente que lo tengáis en cuenta, ¿vale? No se suele ofertar mucho este Edge. Después, vSphere Foundation, ¿vale? Una cosa importante sobre vSphere Foundation es que vSphere Foundation, bueno, Edge está tanto en EA como en non-EA. vSphere Foundation, de la parte de non-EA, lo han quitado. O sea que, por ejemplo, voy a decir una cosa interesante. En Andorra, si tenéis un cliente de Andorra, no podemos ofertar VVF, ¿vale? Ni en Andorra, ni en clientes en UK, en Suiza, Israel y Turquía, ¿vale? O sea, o por ejemplo, imaginaros que tenéis un cliente que tiene varias sedes y, eh,
y tiene sedes aquí en España, tiene sedes en Andorra, en UK y en Francia, pues las sedes de España y Francia se dictarán por la lista de precios de España y Francia y Andorra y UK se dictarán por la lista de precios de NONEA, ¿vale? Entonces, por ejemplo, eh, VVF es un part number que han quitado desde diciembre de la lista de precios del NONEA, ¿vale? Y aquí, bueno, pues lo mismo, 25 TIBIs por core, que esto ya lo sabíamos, esto no cambia, y los 16 cores por CPU. Y después ya tenemos las licencias básicas, ¿vale? La Enterprise Plus y la estándar. Una cosa importante aquí, simplemente por informar, la Enterprise Plus solo está disponible en EA, en non-EA no está disponible y en EA está disponible, o sea, y en la estándar está disponible tanto en EA como en non-EA. Para hacer un resumen de lo que está disponible de los cores los productos cores de VMware, hago un resumen, ¿vale? De EA y non-EA, para saber lo que, sobre todo lo que yo creo que os afecta más a vosotros por si tenéis clientes en Andorra, ¿vale? EA, tenemos licencia VCF, VCF Edge, VVF, Enterprise Plus y estándar, de más funcionalidades a menos funcionalidades. Y en non-EA lo que tenemos es VCF, VCF Edge y estándar. O sea, en non-EA no tenemos ni Enterprise Plus ni vSphere Foundation. O sea, yo para mí están probando a ver cómo va ese mercado o tú licencias de forma básica en un país no NEA, en clientes de países no NEA, tú licencias la licencia básica con estándar o ya te tienes que ir a la superior con VCF, ¿vale? Y esas son las dos únicas licencias de los productos Core que hay en los países que son non-EA, ¿vale? Una cosa importante, porque esto también lo hemos dicho y a lo mejor a veces se ha llegado un poco a la confusión, lo normal es que en países non-EA sea el distribuidor de non-EA el que venda esas licencias, ¿vale? Como estamos dentro de Europa, nos hemos enterado también esta semana que nosotros desde Arrow sí podemos ofertar en países non-EA. Si hay algo en lo que me equivoco, Robert, me corriges, ¿vale? Podemos ofertar en países no NEA, ¿vale? Pero con las reglas de no NEA, ¿vale? O sea que si, por ejemplo, vosotros tenéis un proyecto en UK, en Suiza, podemos hacerlo. Nos costará más tener los precios, ¿vale? Y probablemente os redirijamos al distribuidor de ese país. Pero si existe un proyecto multi-country, ¿vale? Multipaís, ahí y el comercial es del país de España, probablemente ahí sí que podamos ofertar. Dependemos un poco del account de esa cuenta, ¿vale? Bueno, y después con respecto a los add-on son los mismos tanto en EA como en non-EA, ¿vale? Aquí no se hace distinción. Entonces, el primer add-on, que es el más típico, es el de vSAN. Lógicamente, vSAN podemos hacer un add-on tanto a VVF como a VCF. Esto no cambia, un TIBI por vSAN y bueno, si no cubrimos con la capacidad de TIBIs que nos proporciona VVF y VCF, pues ponemos como add-on ese add-on de vSAN. Como ya sabéis, y esto lo estaréis comprobando por los proyectos que os estamos haciendo, probablemente, lo más probable es que cuando haya vSAN, el comercial de Broadcom impulse el ir a VCF, porque con los cores que ofertamos de VCF cubrimos o se suele cubrir la necesidad que tiene el cliente a nivel de vSAN y, y nos suelen dar un muy buen precio que compensa iba a decir lo barato, el precio reducido que tiene VVF frente a VCF y entonces compensa ir a VCF que comprar VVF más vSAN, ¿vale?
Pero bueno, simplemente que lo tengáis claro. Y lógicamente, pues todas las funcionalidades que tenemos de Visan, ¿vale? Esto es en realidad como si tuviéramos la licencia top de Visan, ¿vale? Podemos hacer duplicación y compresión, encriptación, podemos configurar Stretch Cluster, ¿vale? Cluster de HCI. Bueno, esto es lo que ya sabíamos de versiones anteriores. Em, y esto es un poco para que veáis las diferencias de los tipos de vSAN dependiendo de lo que estemos ofertando. Si ofertamos VCF, pues estamos incluyendo un TB por core. Si necesitamos más vSAN por mi entorno, pues añadimos el addon de vSAN. Después en VCF Edge lo mismo, tenemos un TB por core. Aquí sí puede penalizar porque como podemos contabilizar 8 cores por procesador, pues puede hacer que necesitemos más addon de vSAN. Y después en VVF, pues que tenemos los 250 GB por core y que contabilizan, no como teníamos la licencia de VVF antes, sino que contabilizan para el total de la vSAN que tengamos, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta esos 250 GB por core y si nos hace falta más capacidad de vSAN, pues se lo añadimos como addon. Y después el propio addon de vSAN, que es un TIBI y que podemos añadirlo a VVF y a VCF, ¿vale? Tanto VCF típico estándar como VCF Edge, ¿vale? Ah, no, no, vale, perdón, dice que no puede ser usado con VCF Edge, ¿vale? Entonces, mira, aquí me he equivocado, ¿vale? Si necesitamos hacer add-on a VCF Edge, no podemos ofertar VCF Edge, tenemos que irnos a VCF, ¿vale? O sea que con eso no hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, vamos a hablar ahora del part number nuevo que surge ahora en diciembre del 2025, ¿vale? En este diciembre, que surge ahora en este mes y es este Advanced Cyber Compliance. ¿Vale? Como os he dicho, este ACC, ¿vale? Es un add-on a VCF y a VCF Edge. Te da la posibilidad de tener este anti-malware, ¿vale? Y una cosa importante, lo digo porque a lo mejor lo habéis podido leer por ahí, información, y esto lo traigo como información calentita. Nos han informado esta semana, de hecho, porque ha habido mucha petición interna dentro de VMware, es que en principio este ACC o sea, se licencia por core y tenías que licenciarlo por el total de cores de VCF que hubiera en tu infraestructura. O sea, si tú, por ejemplo, en tu entorno tenías 1500 cores de VCF y tú querías poner este add-on de ACC, tenías que ponerle 1500 cores de ACC. Bueno, pues esto me han informado esta semana desde Broadcom que ha cambiado, ¿vale? Entonces, podemos ofertar el ACC solo en determinados workload domains que tengan mi VCF. O sea, si por ejemplo yo tengo un entorno de Cloud Foundation y tengo mi management domain y tengo 3, 4 workload domain, yo puedo comprar ACC para uno de los workload domain que tenga dentro de mi entorno de VCF. Si por una casualidad yo tengo dentro del mismo entorno, o sea, si yo tengo el management domain y el workload domain dentro del mismo clúster, o sea, es el mismo, el workload domain y el management domain, ahí sí que no queda más remedio y hay que ofertar por el total de cores que tenga mi infraestructura, ¿vale? O sea, no puedo decir, voy a poder ofertar o voy a poder tener un número menor de cores de ACC si tengo separado el management domain de los workload domain y solo quiero el ACC para uno de los workload domain que tengo dentro de mi entorno. Uno, dos, tres para los workload domain que necesite, ¿vale? Hasta la semana pasada, o sea, esto es noticia caliente, hasta la semana pasada me daba igual que tuviera un management domain y 7 workload domains, yo tenía que poner la licencia del ACC para los 8 dominios, ¿vale? Para el del management y para los workloads. Ahora no, ¿vale? Esto ha cambiado, ha recapacitado VMware, yo lo veo bien en este sentido, y si necesitamos ofertar, o sea, o licenciar ACC solo para un workload domain, podemos hacerlo. Se licencia por core
como os he dicho, es un producto que sirve para hacer cybersecurity y disaster recovery, ¿vale? O sea, para anti-malware y disaster recovery, o sea, esto sería si nosotros queremos tener anti-malware y protección dentro de VCF. Y bueno, y después, pues lo que pone aquí, ¿vale? Es multitenant, se integra con Ubuntu, ¿vale? Y una cosa importante es que es on-premise, ¿vale? O sea, yo lo instalo on-premise dentro de la infraestructura del cliente. Después tenemos la parte de VLR, ¿vale? VLR es una protección, ¿vale? Para proteger mi entorno, para que nos entendamos, es como el antiguo VMC en AWS, ¿vale? Es poder tener mi entorno protegido en AWS, ¿vale? Y para hacer esto tenemos que tener, o sea, tenemos que proteger con dos part number, ¿vale? Uno, el addon de VLR son como dos part number. Uno es la capacidad que vamos a necesitar en AWS para proteger las máquinas virtuales que tenemos on-premise y otro part number vamos a decir las máquinas virtuales que queremos proteger en mi entorno, de mi entorno, ¿vale? Yo, por ejemplo, digo, yo quiero proteger 20 máquinas virtuales en mi entorno AWS. Bueno, pues en mi entorno AWS hay otra cosa importante. En mi entorno AWS, el mínimo a proteger son 10 teras, bueno, 10 TBs. O sea que hay que empezar a poner ese part number de capacidad en 10, ¿vale? Porque es el mínimo. Y después quiero proteger 20 máquinas virtuales. Pues aparte tengo que poner un add-on de 10 virtual machine a ese. O sea que cuando yo oferto VLR, mi oferta tiene que tener tres part numbers. El part number de VCF, el part number de las máquinas virtuales que quiero tener protegidas de VLR y la capacidad de almacenamiento que tengo que tener en AWS para guardar esas máquinas virtuales en caso de disaster recovery. ¿Vale? En realidad, esa capacidad que yo tengo de los 10 TBs en AWS, ¿vale? Es el número de hosts que necesito para levantar esas máquinas, ¿vale? Como ya sabéis, y esto es histórico de VMware, el mínimo número de hosts en AWS que tengo que tener para levantar esa capacidad son dos, ¿vale? Dos hosts. En algún momento se habló incluso de que se iba a poder tener uno solo, pero esto nunca ha llegado. ¿Vale? Mínimo dos hosts, capacidad 10 TBs. En realidad, cuando tú coges 10 TBs, ya y procesas ese pedido, lo que te hace VMware es tener acceso a esos dos hosts que te dan esa capacidad de los 10 TBs. ¿Vale? Y como os he dicho, pues al final es un add-on que puede ser add-on sobre VCF, ¿vale? Sobre VCF Edge, incluso también sobre VVF, ¿vale? Y VMC en AWS, ¿vale? Y después ya tenemos este part number, que este es nuevo y creo que es de los más interesantes, que es el SRM, ¿vale? El SRM protejo por máquina virtual y como os he dicho, puedo proteger una 13, 25, 27 o 4322, o sea, quiero decir el número de máquinas virtuales que necesite, pero lo más importante de esto es que es un add-on a cualquier part number de la lista de precios del core de VMware, o sea, puede ser un add-on a estándar, a Enterprise Plus, a VVF y a VCF, ¿vale? Em, entonces, bueno, simplemente que lo tengáis claro. O incluso si, por ejemplo, imaginaros, voy a decir un ejemplo. Imaginaros que el cliente todavía tiene licencia estándar en on-premise, uy, en on-premise, perpetua, porque todavía el soporte de la perpetua la tengo activo. Ya quedan pocos clientes así, pero todavía hay. Y el cliente dice, oye, yo quiero proteger mi entorno y quiero tener SRM, puedo también comprar simplemente SRM como un add-on a licencias perpetuas que el cliente tenga con soporte, ¿vale? Es importante esto, ¿vale? Y bueno, se licencia por máquina virtual. No me enrollo mucho en este part number porque, o sea, lo importante es que sepáis que existe, que nos lo podéis pedir
y que es una add-on a cualquier tipo de licencia, ¿vale? Tampoco me enrollo porque es que ya lo conocíamos. La buena noticia es que lo volvemos a tener, ¿vale? Y después ya voy a hacer un resumen rápido sobre los demás add-on que podemos tener a VCF, ¿vale? Los demás add-on que podemos tener a VCF es VMware Data Service Manager, que es lo que comúnmente conocemos como DSM, y al final es un gestor de base de datos, ¿vale? Para bases de datos open source, ¿vale? Postgres y MySQL. Como veis ahí, también sobre SQL Server, o sea, también sobre SQL Server. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que muchas veces, y a lo mejor no se conoce, el cliente tiene soporte para MySQL que se lo da un fabricante. Soporte para Postgres que se lo da otro fabricante, cuando en su entorno ya tiene VMware. Pues si compra este add-on a VCF, desde VMware se da soporte a todas esas bases de datos y además va a tener un gestor de base de datos, ¿vale? Em, Vale, bueno, como dice ahí, solo está disponible como un servicio avanzado a VCF no se puede vender de forma independiente a VCF. O sea, imaginaros que un cliente dice, no, yo es que tengo MySQL o tengo Postgres. Y yo quiero comprar DSM solo para tener desde un único one shot el soporte de todas esas bases de datos. Puedo hacerlo, pero solo si ese cliente tiene VCF. No comprarlo de forma independiente porque sí. ¿Vale? Eh, y bueno, y poco más. Se licencia por core, 16 cores por CPU, ¿vale? No me voy a enrollar mucho más aquí. Después, la parte de inteligencia artificial, ¿vale? Private AI. Como digo, esto es un add-on que solo está disponible en EMEA, ya lo dije antes, en EEA, ¿vale? No, este es el único add-on que no está disponible en NONEA. Y como dice ahí, hay que tener un mínimo de pedido de 192 cores, teniendo en cuenta los 16 cores por procesador. Incluye el soporte de Postgres, ¿vale? Y el control plane. Y bueno, pues eso, que necesitamos al menos VCF 5.1.1 sobre vSphere 8.2. Y como dice ahí, todavía VCF sobre versión 9.0 no está soportado, ¿vale? Estará soportado en breve. Dicen que para CUDOS, ¿vale? De VMware. Eh, Después, BDFEN. Bueno, pues esto es lo que os comentaba, ¿vale? La parte de BDFEN Firewall, antes teníamos con ATP y sin ATP, ahora solo existe BDFEN y ya está incluido la parte de ATP, ¿vale? Entonces eso tiene tanto la parte de firewall a nivel distribuido, a nivel de gateway, o sea, tanto tráfico este-oeste como norte-sur, ¿vale? Toda la parte de IDS e IPS, que eso es todo lo que tenía incluido la parte de ATP, prevención ante malware, ¿vale? Y NDR. Eso ahora ya si yo quiero ese firewalling, solo tengo esta parte de BDFEN, ¿vale? Y bueno, y tener en cuenta lo de los 16 cores mínimo por procesador, ¿vale? Después, si hablamos de Avi Load Balancer, esto no ha cambiado, es lo mismo, un Service Unit, ¿vale? Un core en nuestro entorno virtual y después esto no ha cambiado respecto a al año pasado, ¿vale? Es un add-on, se licencia por Service Unit, ¿vale? Normalmente solemos ofertar un Service Unit si queremos tener alta disponibilidad de Avi Load Balancer, ofertamos dos Service Unit para tener esa alta disponibilidad porque esa Service Unit pues al final me cubre bastantes máquinas virtuales. Y bueno, un poco para que veáis la transición, pues al final si yo estoy usando VLR y tengo VCF, pues lo lógico es ir a ofertar a CC, ¿vale? En vez de ofertarme VLR porque en realidad el cliente que tenía VLR no era porque tuviera VMC en AWS, que al final hemos visto que es la funcionalidad ahora de VLR, ¿vale? Sino que utilizaba VLR por la parte de Disaster Recovery y de malware. Entonces, pues ofertamos a CC y lo tenemos cubierto, ¿vale? Si el cliente estaba usando VLR y tenemos VCF, VVF o otra licencia de vSphere,
y simplemente estábamos utilizando VLR por la parte de Disaster Recovery, pues lo lógico es ir a licenciar SRM, ¿vale? Este nuevo part number que podemos ofertar sobre cualquier part number, valga la redundancia, de core de licencia de vSphere. Y si estábamos utilizando VMC en AWS, ¿vale? Que es lo que os comentaba, pues podemos hacer sobre cualquier vSphere el VLR Cloud, ¿vale? El VMC en AWS. ¿Vale? Bueno, aquí te dicen los caminos. Bueno, esto nos podéis ir preguntando a nosotros, nos lo vais preguntando a nosotros y nosotros os decimos, ¿vale? Porque a lo mejor puede existir un poco de confusión ahora, pues en las dudas que tengáis os ayudamos, ¿vale? Y por mi parte, no mucho más, solamente un minuto más de lo de lo que os he dicho. No sé si tenéis alguna pregunta, duda. Eh, Pregunta a Mari Carmen que si en VCFH hay mínimo de cores por sede. No, hay que tener en cuenta, Mari Carmen, que tienes que tener en cuenta el mínimo de 8 cores por 8 cores por procesador, ¿vale? Pero aparte de eso, no hay un mínimo. Si hay un máximo de los 256 cores. Y que el cliente tiene que tener 10 Site IDs, ¿vale? Eso sí, pues como mínimo. Antes, esto cambió durante el año pasado porque el año pasado el mínimo para poder ofertar VCF Edge eran 25 sites. Vieron que, claro, que con 25 sites el VCF Edge pues no se ofertaba en ningún lado. Entonces se ofertó, o sea, se redujo ese número de sites a 10. ¿Vale? Vale, bueno, César ya te ha contestado. Bueno, por mi parte no mucho más. No sé si tenéis alguna duda, pregunta. ¿No? Bueno, pues si no tenéis ninguna duda, ninguna pregunta, muchas gracias a todos por asistir. Quien tenga vacaciones, pues que disfrute de sus vacaciones estas Navidades. Feliz Navidad, feliz entrada y salida de año.